¿Es el origen humano un origen divino? Al nacer, ¿somos esencialmente buenos, esencialmente malos? O tal vez neutros, como una especie de hoja en blanco donde se puede escribir lo bueno y lo malo que pudiéramos llegar a ser. ¿Estamos compuestos por cuerpo, alma y espíritu realmente? ¿Qué dice la teología al respecto? Bienvenidos a este primer módulo de nuestra asignatura Pensamiento Teológico 2, Antropología Teológica. Muy bien, comenzamos entonces a ver nuestro contenido de antropología teológica, fundamentalmente relacionado con las doctrinas del ser humano en el pensamiento teológico de la cristiandad, buscando responder, por cierto, a las interrogantes que hicimos en el comienzo. El contenido de nuestro módulo, como ustedes pueden ver ya en pantalla, son bastantes tópicos que vamos a abordar, lo haremos de manera bien discreta. Ustedes podrán ampliar mucho más este contenido y esta información, tanto con las guías del estudiante, así como también con la bibliografía que se les recomendó. Pero vamos a ver básicamente estos 7 puntos o tópicos, comenzando primero por el punto de vista sobre el origen humano, diversos puntos de vista, el significado teológico de la creación, naturaleza constitutiva del ser humano. Hablaremos básicamente de 2 aspectos, incluiremos uno más, ahí verán ustedes, teoría sobre el ser humano como imagen de Dios y el pacto de obras, concepciones teológicas acerca del pecado, un gran tema contenido también en lo que se conoce como la hamarteología. Veremos algunas diferencias acerca del pecado, punto de vista de Pelagio, católico romano y evolucionista, conclusiones teológicas de la antropología, aquí la necesidad de un nuevo pacto y de relacionamiento con la divinidad. Nuestro objetivo será conocer, distinguir diversos puntos de vista del origen humano, su naturaleza, teorías como imagen del Ser Supremo vinculado al pacto de obras. Comprender además desde el pensamiento teológico las perspectivas concernientes al pecado y la necesidad de un pacto de gracia luego de la caída. Explicaremos un poco sobre eso también y esperamos que al final de este módulo los estudiantes puedan comprender y distinguir los conceptos y postulados fundamentales de las doctrinas referentes al ser humano presentes en el pensamiento teológico de la cristiandad occidental. Muy bien, Millar Erickson nos da una panorámica de 5 perspectivas sobre los puntos de vista principales del origen de la humanidad. Parte explicándonos principalmente que existe una idea de evolución naturalista, es decir, hay un intento acá de explicar en primera instancia la especie humana, al igual que todas las otras formas de vida existentes, sin apelar a una explicación de lo sobrenatural. Aquí lo importante es el azar. Todo ocurre mediante el azar y en base a procesos que son inmanentes en la propia naturaleza, que han producido los seres humanos y todo lo que además existe en el mundo. Por lo tanto, aquí la idea de un Dios está totalmente fuera. En segundo lugar, existe como punto de vista la creación instantánea, bastante presente en muchos grupos de creyentes. Aquí existe la idea de una acción divina causante de toda la vida, pero la característica fundamental radica en que todo esto es producto de una acción o creación inmediata de la divinidad. Es decir, que aquí no hubo medios. Dios no habría utilizado, el ser divino no habría utilizado medios para crear y tampoco se acepta bajo esta concepción de creación instantánea la idea de que la vida se originó a partir de millones de años mediante diferentes procesos. Todo habría sido hecho de forma inmediata. Otro punto de vista que nos plantea Erickson es la evolución deísta. Dios sería el creador aquí de todas las cosas, pero solo se creó directamente el primer componente, muy parecido a la evolución naturalista que vimos en principio. Con la idea, sí, es que aquí está presente Dios. Dios habría creado el primer componente de todo el proceso.
todo el resto de lo que Dios habría creado habría sido hecho de manera indirecta. Entonces, podría haber sido que Dios creara una partícula especial que generara toda la vida existente, pero el resto de las cosas Dios no habría participado, Dios habría distanciado de la creación como tal. Y lo demás sería producto simplemente de leyes naturales que generarían básicamente la vida y todo lo que existe en lo que podemos ver. Otro planteamiento de Erickson es la idea de una evolución también, pero ahora teísta. ¿Qué quiere decir esto? A diferencia del anterior, donde se destaca una idea de trascendencia de este ser, un ser que no se conecta con lo que crea, aquí sí existe una conexión con la creación. Dios habría intervenido no solo en los orígenes de la vida, creando los componentes necesarios para que ella tuviera lugar, sino que posteriormente también habría sido parte del desarrollo de esta vida. Es decir, que en el caso humano, por ejemplo, se aceptaría el hecho de que a lo mejor algún primate en la historia de la humanidad, Dios lo habría dotado con algunas características, puntualmente con el alma tal vez, que habría dado origen al ser humano como tal. Y un quinto planteamiento es la idea de un creacionismo progresivo. Es decir, este punto de vista intenta un poquito conciliar y rescatar algunas ideas ya vistas de los puntos anteriores, pero básicamente aquí lo que se busca es entender que existe un desarrollo en la creación. Es decir, que Dios habría creado esto, lo que existe, incluyendo al ser humano, y que esto es producto de un desarrollo. No hay una creación inmediata en 6 días, como lo que pudimos ver anteriormente. Aquí puede esto ser resultado de varios años, mediante un desarrollo donde se fueron modificando o fueron habiendo diversas modificaciones. Es interesante notar estas ideas porque de alguna medida varios planteamientos se fundamentan en cada una de ellas y el estudiante de las ciencias religiosas tiene que tener comprensión más o menos. Usted puede indagar mucho más en la bibliografía para encontrar mayor argumentación. Algunos puntos de vista conservadores sobre el origen, vemos que para algunos, por ejemplo, esto definitivamente no reviste importancia, lo que deja de lado la idea de Adán y Eva como primer ser humano, por lo tanto está un poco descartado esa idea en general para los teólogos serios. Otro planteamiento que existe es que el ser humano se caracteriza como tal por el uso de herramientas y existen hallazgos que datarían más o menos de que la humanidad puede tener unos 500.000 a 2.000 millones de años. Pero también se descarta esta idea porque se ha descubierto últimamente que existen primates que usan también herramientas. Como el enterrar a los muertos también es una distinción humana, se busca intentar explicar la existencia del ser humano como tal a partir de hallazgos de tumbas y restos humanos de unos 50.000 años. Es también un poco cuestionada esta idea, pero sigue siendo aceptada hasta el día de hoy. Lo que más hasta el momento se acepta por la mayoría de los teólogos es que el ser humano pudo haber tenido un origen que data más o menos de 30.000 a 40.000 años, afirmando que este es el tiempo en que se puede constatar la existencia del lenguaje. Muy bien. En segundo lugar, podemos ver ahora el significado teológico del ser humano. Esto es muy relevante porque cuando se habla del origen, probablemente tal, encontramos ya algunas diferencias semánticas, porque en teología el origen no solamente busca el saber cómo, sino también el porqué. El porqué del ser humano. Y encontramos en primera instancia la idea de que el ser humano fue hecho y su origen tiene sentido a partir de un propósito en la creación humana. Existe un propósito como tal. Un segundo aspecto, nos comenta Erickson, es el hecho de que el ser humano no se encuentra solo, es decir, está rodeado por el resto de la otra creación, baja creación también conocida como tal, y otros seres humanos, lo que implica
un relacionamiento en base a algunos principios éticos también. Un tercer aspecto es que no se puede negar el hecho de que el ser humano posee una distinción especial según el relato bíblico. El relato bíblico vemos nosotros que a medida que Dios fue creando las cosas, muchas de ellas fueron creadas de forma indirecta. Por ejemplo, Berkhoff hace esta distinción, que las aguas generen los peces del mar, que la tierra genere la vegetación y los animales. Pero cuando el ser humano es creado, Dios hace una pausa, así se entiende a partir del relato, diciendo, entonces, dijo Dios, hagamos al hombre. Y lo hace a imagen y semejanza. Por lo tanto, posee una distinción especial desde esa perspectiva al examinar el relato bíblico. Otra gran distinción que nos plantea Erickson es el hecho de que todos los seres humanos en alguna u otra medida estamos emparentados. Esto hace que la distinción no sea tan notoria entre creyentes y no creyentes, puesto que en alguna medida también todos seríamos aquel hijo pródigo después de la caída. Entendida la caída, ¿cierto?, como aquel evento en que el ser humano se distancia absolutamente de Dios después del primer pecado. Aunque seamos criaturas de singular distinción otorgada por el ser divino, eso no nos hace la más distinguida de todas. Eso también nos ubica en entendernos nosotros mismos con nuestras propias limitaciones, que no necesariamente son negativas en general. Limitaciones que tiene la humanidad a causa de su propia naturaleza, que ponen al ser humano en un plano y sitio adecuado, puesto que no es ni puede pretender ser Dios. Entendemos que ahí está el primer pecado, luego lo veremos en unas láminas más adelante. Esta limitación o finitud humana no es mala en sí misma, como les decía, sino que la forma en lidiar con ella podría conducir al pecado, según nos señala Erickson. Esta necesidad de autodeterminarnos finalmente a causa de nuestras limitaciones podría generar un problema muy serio con el ser divino desde el pensamiento teológico. ¿Se puede aceptar nuestra finitud? Pues no tenemos por qué procurar ser Dios. Además, el primer pecado está relacionado más allá con la desobediencia, con el deseo de querer ser igual a Dios, tal como les explicaba. La humanidad, la humildad nos eleva entonces a una categoría entre entre los seres humanos. Sin embargo, esta humildad no es limitante para que el ser humano se desarrolle y también alcance sus metas. Es simplemente ubicarse como creación y no pretender ser el creador. Esto es muy importante en el pensamiento teológico cuando procuramos entender el significado del origen humano. En tercer lugar, nosotros vamos a hablar ahora de la composición constitutiva, ¿cierto? Naturaleza constitutiva, del ser. Cuando hablamos de naturaleza constitutiva del ser, encontramos básicamente dos ideas que son bien tratadas en la mayoría de los textos, tanto clásicos como contemporáneos. La primera de ellas es conocida como el tricotomismo, que es una forma de entender a la naturaleza humana que es compuesta básicamente por tres aspectos, ¿no? Cuerpo, alma y espíritu. Pero esta idea no tiene origen en las escrituras judeo-cristianas, interesantemente, sino más bien en las concepciones metafísicas de los griegos, que fue promovida también esto hace mucho tiempo atrás por Apolinario en el siglo IV, y resultó ser finalmente una postura equivocada, no sustentada en los escritos judeo-cristianos y considerado como herejía. Por lo tanto, Apolinario fue condenado en el segundo concilio de Constantinopla en el año 381 después de Cristo. Sin embargo, esto está muy presente dentro de la mayoría de las ideas que se conservan sobre la naturaleza constitutiva del ser humano presentes en las comunidades cristianas de hoy. Existe otra forma también conocida como dicotomismo, es decir, que existe en la naturaleza humana una idea de lo físico, por una parte tangible, y lo no tangible. Esta idea dicotómica es o puede ser encontrada muy fácilmente en las Escrituras, aunque en el Antiguo Testamento
se orienta mucho más a una idea unitaria, pero uno puede entender en el Nuevo Testamento que existe con claridad el hecho de que el ser humano presenta estos dos aspectos, tanto material como inmaterial. La discusión básicamente radica aquí si es que el alma y el espíritu es o no esencialmente lo mismo. Neuma y psique, las palabras usadas, neuma para espíritu y psique para alma, ¿cierto? Ahí viene también el término psicología. Y es poco además encontrada en los círculos cristianos esta idea, pese a que tiene mucho sustento bíblico, porque existe una escasa aplicación de una hermenéutica concordante a los principios de interpretación bíblica. Es más común encontrar esta idea dentro de las iglesias o comunidades cristianas. Existe además una tercera respecto de la naturaleza constitutiva, como decía, poco común, pero ya se encuentra, que se conoce como monismo. Aquí, básicamente, se entiende que lo inmaterial y material del ser se funden en una sola esencia, un solo ser, básicamente, y que el ser humano no podría ser tal si ambas cosas están separadas. Por lo tanto, es complejo entender la existencia del ser humano después de la muerte, en consecuencia que existen muchos textos bíblicos, textos de las escrituras judeocristianas que darían a entender la existencia de un estado intermedio después de la muerte. Por lo mismo, no es muy aceptada esta tercera idea de monismo en las comunidades cristianas y en el pensamiento teológico en general. Veamos ahora las teorías del ser humano como imagen de Dios y el pacto de obras. Entendemos entonces que el origen del ser humano radica en Dios desde la perspectiva del pensamiento teológico. Ahora bien, existen ideas sobre el ser humano creado a imagen y semejanza de Dios. Tselem y Demut serían las palabras originales en el hebreo para dar a entender estas ideas. Se fundamenta principalmente en el hecho de considerarlas, tanto imagen como semejanza, como sinónimos. No serían esencialmente dos ideas distintas, sino que serían sinónimos. Podemos encontrar esa idea, por ejemplo, en Calvino. La imagen de Dios se entiende o implicaría en que el ser humano ha recibido ciertas cualidades para poseer un verdadero conocimiento y un actuar justo y en santidad. Un actuar justo y en santidad. Esto es antes de la caída. Dios habría creado al ser humano, la divinidad había hecho al ser humano y lo habría hecho con cierto conocimiento y cualidades de justicia y santidad, atributos comunicables de Dios en el ser humano. También hace referencia a las condiciones intelectuales y morales del ser humano, esta idea, ¿cierto?, de imagen de Dios. Otro elemento contenido además en este concepto es el de espiritualidad. El ser humano habría sido creado con espíritu, y un espíritu que permitiría conectarse con lo espiritual, con lo trascendente. El ser humano se destaca aquí en su composición, no sería un animal, ¿no? Otra idea que se asume a partir de este concepto de imagen del ser humano es la idea de inmortalidad y de dominio sobre la baja creación. Inmortalidad, el ser humano habría sido creado inmortal desde el pensamiento teológico. Bien, alguna forma distinta de entender esto de la imagen de Dios. Encontramos, por ejemplo, que los católicos romanos consideran que esto hace referencia principalmente a la espiritualidad y la inmortalidad del cuerpo. Los luteranos, según nos dice Berkhof, limitan un poco el concepto de imagen de Dios a la idea principalmente de justicia y rectitud original, pero confunden al parecer un poco las cosas al hacer una distinción y
y asemejar un poco a la idea de los ángeles. Por otro lado, los reformados, siguiendo a Calvino en esto, lo que hacen es distinguir dos aspectos de la imagen y semejanza de Dios. Uno en un sentido restringido y otro en un sentido más amplio. Lo podrán profundizar un poco más ustedes en sus apuntes. Veamos las teorías ahora, ¿cierto?, del ser humano como imagen de Dios, pero en relación a este pacto de obras. Ok, Dios habría creado al ser humano, estaría el origen del ser humano, habría o existiría entre el Dios y el ser humano una relación natural, pero basada en un pacto conocido como pacto de obras. Un pacto de obras, donde el ser humano posee las capacidades para poder vivir en este pacto, obedecer a este pacto sin problemas. Por ejemplo, podemos distinguir algunas partes que nos dan a entender que existe una relación pactual una vez que Dios crea al ser humano. Existen, ¿cierto?, las partes, Dios, la humanidad, existe una condición, existen consecuencias por el incumplimiento, vemos que esto es una relación de pacto, existe un símbolo de sacramento, en este caso el árbol de la vida, existe libertad y capacidad para poder cumplir o no cumplir este pacto conocido como el libre albedrío. De esto ustedes podrían hacerme preguntas cuando nos podamos conectar. Esta muerte, cuando vemos sobre el incumplimiento, esta muerte no debe ser entendida como una especie de aniquilación del ser, sino más bien una separación absoluta con la divinidad. Adán en este pacto operó como responsable y como cabeza, es decir, Adán se equivoca y toda la humanidad se equivoca con él. Algunas concepciones teológicas ahora sobre el pecado. Dios hace al ser humano entonces con todas las condiciones para poder obedecerle, sin embargo el ser humano tropieza y se separa absolutamente de Dios. Kant, nos dice Berkhoff, reconoció la existencia de un mal radical en el ser humano, pero perdió la esperanza en explicar su origen. Ahora la teología nos da bastante respuesta que nosotros pudiéramos estudiar y profundizar. Vemos que el origen del pecado de partida no podemos considerarlo que radica en Dios. Dios no sería, en este caso no es correcto señalar que Él dio o pudo haber dado origen al pecado. Tampoco es correcto pensar que el pecado como sinónimo de maldad existe en iguales proporciones en el universo, como varias comunidades cristianas piensan. Esto da la idea de un maniqueísmo, donde existe un ser bueno y un ser, por otro lado, malo, que pelean entre sí las almas de las personas. Esto no existe. Pensar que Dios es el creador del mal y pensar que existen igual proporciones, esto no es así. Incluso antes de la desobediencia de Adán, nosotros podemos ver que el pecado está presente en el mundo angelical, Satanás y los demonios. Esto ustedes pudieron verlo en el pensamiento teológico 1. La naturaleza esencial del pecado, podemos ver, esta reside en el hecho de que el ser humano rehusó sujetarse a la voluntad del ser divino y permitir que éste determinara el curso de su vida. Decidió, por lo tanto, establecerlo por sí mismo. Esta autodeterminación fue el origen, querer autodeterminarse fue el origen del pecado en la humanidad y todas sus consecuencias. Es colocar algo más, cualquier cosa, en lugar que le pertenece a él, nos dice Erickson. No es equivocado escogerse a uno mismo en lugar de Dios, no es equivocado porque se haya escogido uno a sí mismo, sino porque se ha escogido algo distinto a Dios. Aquí radica
la maldad humana y el origen del pecado, la naturaleza misma del pecado. Vemos por otro lado la causa del primer pecado, desconfianza e incredulidad en el ser divino. El ser divino habla con el ser humano diciendo lo que ocurriría en caso de comer el fruto, según el relato de las Escrituras judeo-cristianas. Sin embargo, desconfía de lo que Dios habla y confía en lo que, en este caso, la serpiente le indica a Eva. Se considera que la estrategia usada fue, o pudo haber sido, en este caso, el hecho de acercarse a Eva porque ella no era cabeza del pacto. Eva no era cabeza del pacto y podía haber tenido influencia en Adán. Por otro lado, las consecuencias del pecado. ¿Qué ocurrió ahí? Fue despojado de un verdadero conocimiento. Es decir, la imagen de Dios en el ser humano fue dañada. No solamente fue despojado del conocimiento, sino que además perdió también la justicia. Sus actos se volvieron injustos, egoístas y detestables frente a Dios. Todas sus obras. El ser humano perdió también su santidad. Perdió además el ser humano la vida eterna que tenía en unión con Dios. Interesantemente siguió existiendo, pero en una condición ya no de vida. El carácter esencial del pecado, según Berkhof, es un tipo de mal, por lo tanto no quiere decir que sea el mal en sí mismo. La idea es que puede una persona tener algún tipo de mal, sin embargo, por ejemplo, algún mal físico, sin embargo eso no significa que sea un pecado en sí. El pecado tiene carácter absoluto, un solo pecado genera absolutamente una condición de separación con Dios. El pecado siempre se relaciona con la voluntad de Dios, incluye la culpa y la imputación. El pecado reside en el corazón, no son solo actos, sino que reside en el corazón. El pecado entonces es una condición, no se refiere solamente a obras externas. Forma distinta de entender al ser humano como imagen de Dios según Louis Berkhof. Aquí vemos la idea pelagiana de el pecado. El hombre todavía podía poseer esta libertad para actuar en favor o en contra de Dios. Esto es bien cuestionado hoy día en la teología, si existe o no esta posibilidad del ser humano de poder actuar en contra o a favor de la voluntad de Dios, luego que mutó su naturaleza después de la caída. Los católicos romanos, por otro lado, no consideran pecado el hecho de la concupiscencia o las intenciones mismas, sino el haber actuado propiamente tal, el haber ejecutado el pecado. Y la idea evolucionista del pecado nos señala que es básicamente los vestigios que aún quedan presentes en las personas que han sido o que han evolucionado desde una condición animal, desde un pasado animal, impulsos que son incontrolables aún. Entonces tenemos origen, divergencias entre conservadores y liberales, naturaleza esencial, tricotomía o dicotomía, imagen de Dios, cualidades únicas en su sentido amplio y restringidos, pacto de obras, condición de obediencia, la caída, muerte de toda la humanidad representada en Adán. Por lo tanto, el ser humano está en problemas. Sin embargo, podemos ver aquí un nuevo pacto que Dios pretende realizar con el ser humano. Este es un pacto conocido como pacto de gracia, que está basado en un convenio eterno entre el Padre y el Hijo, esto entendido a partir de lo que señalan Efesios 1:4 y 2 Tesalonicenses 2:13. Vamos a ver aquí alguna semejanza con el pacto entonces de obras. Es el mismo autor, son las mismas partes contratantes, hay condiciones y promesas, es el mismo contenido en las promesas, el mismo propósito general. Sin embargo, existen algunas diferencias. En el pacto de obra, Dios es creador y Señor. En el pacto de gracia es redentor y Padre. En el pacto de obras, antes de la caída estamos hablando, es una criatura que se presenta sin mediador. En el pacto de gracia necesita un mediador. El pacto de obras se sujeta a la obediencia humana.
El pacto de gracia, posterior a la caída, se sujeta a la obediencia de el Cristo o el enviado del que había de venir de parte de Dios. En el primero, la obediencia a la ley era exigencia para conservar la vida. En el segundo, es la fe en el Redentor. El pacto de obras era conocido por la ley escrita en el corazón humano. El pacto de gracia es conocido por la revelación especial de Dios, conocida también como las Escrituras. El contenido del pacto de gracia se observa en primer lugar promesas hechas en la declaración expresada en Génesis 17, un Dios que sería Dios de toda la descendencia, referente a tornarse Dios de la humanidad, comenzando por un hombre. Ahí encontramos este contenido y algunas características. Por ejemplo, posee un fiador que asume el costo. Es trinitario, Dios en su Trinidad participa de este pacto de gracia. Es particular, es el mismo pacto de obras de todas las dispensaciones. Y Cristo aquí es presentado como la justicia exigida por parte de Dios en el cumplimiento absoluto de la ley. Es decir, el pacto de gracia fundamentalmente radica en las obras de Cristo y no las obras humanas como en el pacto de obras. Conclusión, hemos conocido y distinguido diversos puntos de vista del origen humano, su naturaleza y teorías de este como imagen del Ser Supremo vinculado al pacto de obras. Hemos podido comprender desde el pensamiento teológico las perspectivas concernientes al pecado y la necesidad de un pacto de gracia. Con ello hemos contribuido a la comprensión y distinción de los conceptos y postulados fundamentales de las doctrinas referentes al ser humano presentes en el pensamiento teológico occidental. Muchas gracias. Estimados estudiantes, como ustedes han podido ver, existen muchas temáticas que pueden ser abordadas dentro de esta unidad, conocida, ¿cierto?, como antropología teológica. Por lo tanto, les invito a que ustedes puedan indagar con mayor profundidad tanto en el apunte como en las bibliografías recomendadas al final de cada módulo. Es importante para el investigador de la religión, para aquel que desea profundizar en esta materia, no solamente quedarse con estos elementos. Son muchos los autores y muchos los escritos que han surgido a partir de tanto de la historia, tanto clásicos como contemporáneos, que les recomiendo ustedes puedan seguir revisando. Estamos comunicados y esperamos que las dudas y las consultas puedan ser hechas una vez que tomemos contacto en los distintos foros. Gracias.